Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, presentamos esta PNL que tiene como objetivo acabar con la discriminación hacia aquellas personas cuyo acento no entra dentro de lo que podíamos catalogar como los estándares lingüísticos centralistas, ¿no? Las lenguas han sido siempre consideradas pues, como expresión de la identidad cultural de los pueblos, como el modo en que tiene una persona de hablar constituye de ella un rasgo de existencia individual, social, por lo que es importante protegerla y no castigarla, como decimos en la PNL. Y además mencionamos también que la propia diversidad lingüística se recoge en la Constitución en su artículo 3, que no solo dice que el castellano es la única lengua, es la lengua oficial del Estado, sino que también ampara las lenguas que son oficiales en las diferentes comunidades autónomas, según sus estatutos, y que además también dice que las diferentes modalidades lingüísticas se la considera patrimonio cultural y objeto de especial protección y respeto. Y, sin embargo, estas modalidades lingüísticas son, en la gran mayoría de los casos, objeto de burla. Hablamos de un fenómeno que recientemente desde la sociolingüística se cataloga como glotofobia o discriminación por acento, que es precisamente el objetivo a evitar a través de esta PNL. Y si bien es verdad que no está recogida en la legislación antidiscriminatoria europea, hay algunos países que ya han empezado reformas en el sentido de de prohibir esa discriminación hacia personas que tienen pues una forma de hablar diferente a lo que podíamos catalogar el estándar lingüístico. Estándar lingüístico que desde el punto de vista de la lingüística, valga la redundancia, pues es una gran mentira, no existe una lengua estándar. Además, en España, por ir a lo concreto, siempre suele caer esta serie de burlas y de discriminaciones sobre aquellas personas que tenemos un acento meridional, andaluces y andaluzas, extremeños y extremeñas, murcianos y murcianas, canarios y canarias, y que suele ser visto por otros tipos de grupos sociales como tener ese acento pues como falta de nivel cultural, de nivel educativo, pertenencia a una clase social baja. Eso es una realidad que se da. Quizá personas que vienen de otros territorios no lo vean todos los días como si lo sufrimos quienes somos andaluces y andaluzas en prácticamente totalidad de nuestros días. Y fijaros también, si no existiera esa discriminación, los profesionales de los medios de comunicación, los profesionales de la atención al público, no tendrían que cambiar su acento cuando vienen fuera de Andalucía a trabajar. Sin embargo, se ven forzados a ello, porque hablar en un medio de comunicación nacional con acento andaluz está mal visto o simplemente te llaman la primera vez y ya la segunda no te llaman. Y esto le ha pasado a presentadores y a cómicos andaluces en televisión española sin ir más lejos. Por lo tanto, señorías, entendemos que es de rigor trabajar y legislar en el sentido de evitar esta discriminación a los acentos. No voy a extenderme en muchos ejemplos que recoge la PNL que se han dado incluso en esta Cámara, donde a diputadas andaluzas se les ha acusado de no saber hablar o de no tener formación simplemente porque dicen diputado, no dicen diputado ni diputada, pero sin embargo el señor Rajoy, cuando decía el Congreso de los Diputados, pues era muy campechano porque era gallego y otras personas pues eran unos incultos porque eran andaluces y se comían la D del final. Esa realidad existe, señorías, y nosotros creemos que ya es hora de legislar para evitarla. Y, por supuesto, también existe contra aquellas personas que no hablan el castellano y que tienen una segunda lengua o una lengua nacional en sus territorios cuando salen de sus comunidades autónomas. Así que, en este sentido, espero que esta PNL no solo se apoye, sino que también empecemos a legislar en ese camino de evitar esa glotofobia, de evitar esa discriminación por acento y que pues España se ponga a la vanguardia de esos países europeos que están trabajando para evitar que se den situaciones de este estilo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Este texto fue presentado en mayo de 2021, firmado por María Márquez, que ya no está en el Pleno, e incluso la persona que la sustituyó ha vuelto ya a Sevilla. Por esa razón, en consonancia con lo que señalamos en la PNL anterior, en la PNL de Ciudadanos, habría sido necesario actualizar este texto, aunque me temo que no hay ya una persona del nivel académico de María Márquez que pudiera hacer tal cosa. En el presente texto, lo único que hay son referencias a obras francesas, a Philippe Blanchet y acerca de la glotofobia y acerca de
todo este texto debería haber sido actualizado para poder hacerlo, digamos, aceptable o para hacerlo muchísimo más adecuado para poder ser votado en una comisión del Congreso. En España hubo a finales de los años 90 y principios de este siglo un prejuicio fuerte que conducía a que situaciones como las descritas por los proponentes se dieran de manera habitual. La aparición de personajes con algunos de los acentos propios del sur de España se utilizaba para caracterizarlos de una manera desfavorable. Y era algo típico en las series de Antena 3, por ponerles solamente un ejemplo. Sin embargo, se trata de una situación que afortunadamente se ha ido corrigiendo. Y la propia sociedad asume y acepta de una manera normal los acentos más diferentes, aunque los medios de comunicación en algunas comunidades han usado algunas variedades de manera preferente. Y ese nuevo centralismo, esos nuevos centralismos que nosotros hemos denunciado como resultado de las comunidades autónomas, han impuesto algunos usos que nos alegra que los señores de Podemos empiecen a observar, empiecen a advertir. Ninguna campaña que se pueda hacer desde instancias públicas va a tener el alcance de la de Lola Flores, la que ustedes mencionan de 2020 en el texto y la que hay ahora en 2023. Antes de hacer una campaña de concienciación diferente, debería haber un estudio pragmático de casos, más allá de anécdotas que puedan tener unos y otros. Y esto, sin duda, es algo que si estuviera en esta sala ahora la anterior diputada María Márquez, sin duda entendería bien. Ya que no se encuentra nadie de ese nivel académico ahora mismo, pues difícilmente podrán subsanarlo. Pero aunque la segunda parte sea un brindis al sol y pensamos que esto no va a tener ningún tipo de efectividad, debemos decir que por una vez ustedes no están proponiendo algo dañino y por esa razón vamos a abstenernos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Muchas gracias. Rechazada la proposición no de ley. Proposición no de ley relativa a la no discriminación por acento. Se vota en los términos de la enmienda transaccional. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultados. Votos a favor, 22. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 14. Queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley relativa a